Alberto, referido a la encuesta que estábamos haciendo. Dice, qué bueno el censo. Sí. Se va a pedir ficha limpia. Ficha limpia. Sí, no sé si eso... ¿No está entre los requerimientos? No sé. Creo que no. Pero bueno, habrá que ver administrativamente, ¿no? Cuando hablen justamente los funcionarios. Bueno, lo tenemos ya en línea Eugenio Semino, gerontólogo, defensor de la tercera edad. Bueno, hace ratito difundíamos, ¿no? Este informe justamente de la Defensoría que hablaba de una cifra alarmante de jubilados que están bajo la línea de pobreza. Semino, gracias por el contacto. Federico Sánchez y todo el equipo aquí desde Trelew los saluda. Un gusto, Federico y equipo, un placer estar con ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿no? Usted que elaboraron justamente este informe, la situación, ¿no?, de los jubilados en este contexto de una reforma jubilatoria que por lo menos está vigente aún, ¿no? Quizás le queden las últimas horas. Sí, en realidad, más que el informe, la canasta del jubilado se hace desde hace 16 años, se publica 2 veces por año, primeros días de marzo y primeros días de octubre, y lo que se ha tomado y ha trascendido es que la última canasta, que es del mes de marzo obviamente, un jubilado con gastos de vivienda, es decir, la metodología de SINDEC, lo único que se le incorpora son los insumos que particularmente consumen las personas mayores y que tienen un peso diverso a lo que es el IPC, y lo que tiene que ver con, como decía, con gastos de vivienda. Sí. Esta canasta estaba en marzo en 650.000 pesos. Cuando uno la lleva a valores actualizados por IPC, está alrededor de 800.000 pesos. Claro. Veremos cuánto es esto en octubre. Pero al margen de esto, el problema es que tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que han cobrado este mes con el bono correspondiente, con ese pago discrecional que se hace desde hace 2 años y 2 meses, de bolsillo 290.000 pesos. Y 1 millón más de las llamadas pensiones no contributivas para personas con discapacidad, que son el equivalente al 70% de las mínimas que refería recién, y cobraron este mes 230.000 pesos. Por lo cual, respecto a la canasta del sector y a cualquier canasta y al sentido común, es insoportable desde lo económico la vida del jubilado, ¿no? Más allá que no se atiene solo a esta última etapa la situación, sino que en forma ininterrumpida, durante 3 administraciones distintas, de diciembre del 2017 a la fecha, el haber del jubilado perdió brutalmente poder adquisitivo, y hoy quedó reducido a esto que vemos, que es la nada misma, ¿no? Así que bueno, esto es el contexto en el cual se debatió durante 7 meses un pequeño cambio en la ley de movilidad, sí, con la particularidad que en los últimos 4 gobiernos cada uno tuvo su propia ley de movilidad, ¿no? Y todas fracasaron en cuanto al resultado que le correspondió a los jubilados. Es decir, el deterioro es el que señalaba recién. Sí. Y perdón, Eugenio, esta reforma en particular que aprobó el Senado, ¿no?, que está vigente hoy porque se convirtió en ley, ¿qué le parece? ¿Qué sensaciones tiene de lo que se debatió y lo que se aprobó como proyecto? Sí, no está promulgada. No está promulgada todavía, claro, es verdad eso. Pues, ha salido el veto por parte del Ejecutivo y veremos ahora si insiste en ambas cámaras, claro, con 2/3, permanecerá viva la sanción, y si no, caerá definitivamente, y bueno,
debiera iniciarse otro proceso. Sí. En términos de lo que representa en sí mismo, muy poco, por lo que señalaba anteriormente, es decir, el haber es ridículo. Pero lo que incorpora es una suma extra de cobertura de lo que hubo perdido el haber del jubilado en el mes de enero, contra la inflación de 20 puntos, de lo cual se habían recompuesto 12.5 por sí. parte del actual Ejecutivo, y queda pendiente alrededor de un 8%, es entre un 7 y 8%, que es lo que ingresaría al bolsillo del jubilado. ¿Cuánto es en plata? Es para el jubilado de la mínima, para los 5 millones, entre 16 y 18 mil pesos. Claro, esa reforma implicaría eso. La reforma esta que se aprobó implicaría eso. Si no es que no se veta. Y para las pensiones no contributivas sería menos, serían 11 mil pesos. Por lo cual, como todos verán, no mueve el amperímetro de la miseria de las actuales haberes, ¿no es cierto? Y después sí tiene una cosa más interesante en cuanto a salir de este disparate que ha sido el llamado bono, que es un pago no remunerativo, un pago en negro que hace el Estado argentino desde hace 2 años y 2 meses en forma ininterrumpida, que es discrecional, es decir, lo paga la administración, el ministro de turno, si quiere y conforme la suma que desee. Sí. Por ejemplo, el año pasado, que esto lo instaló el entonces ministro Massa, ministro de Economía. Bueno, el año pasado ese bono subía antes de una elección y caía al mes siguiente. Claro. Afortunadamente para los jubilados hubo varias elecciones, ¿no? Claro. Pero digo, esto muestra la discrecionalidad. De todos modos, los jubilados con el bono el año pasado reajustaron el 140% y la inflación fue del 211%. Y en lo que va de este año, digo, si uno lo tomaría como títulos de película, tuvo el Massa 1 y ahora vino el Caputo 2, ¿no? El Massa 2. Porque el actual ministro siguió con esta política tal cual. ¿Y qué hace? Hace 7 meses que está congelado ese bono, es decir, cobran los jubilados los mismos 70 mil pesos este mes, el mes que viene, que lo que cobraron en marzo. Sí. Por lo cual, lo que fue generando esto durante este año, que se siguieron licuando los haberes a pesar de aplicación de IPC, sí, de precios consumidor. Que dice, pero pucha, si se aplica a precios consumidores es un índice indubitable porque surge del INDEC, que está aprobado y demás. Sin embargo, fíjese, le doy el ejemplo práctico y concluyo. Este mes de agosto, refiero, se reajustó por IPC el 4.6%. Sí. Para los 6 millones de jubilados y pensionados que estoy refiriendo, ellos recibieron ese 4.6% en su haber, que se fue de 210 a 225 mil pesos. Pero el bono siguió siendo de 70 mil pesos. Por lo cual, sobre el total de su haber, no recibieron el 4.6, sino el 3%. Claro. Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Se sigue licuando el haber a la luz del día. Sí. No he escuchado muchos comentarios políticos al respecto. Lo cierto que la integración que plantea la sanción de esa suma en negro a que se haga remunerativa, es decir, que directamente se la integre y se calcule la futura movilidad sobre el total, es importante. Creo que es una de las cosas que enoja al gobierno, y
Y el otro gran tema es que si bien la ley que se sanciona continúa con la aplicación del IPC, lo que dice es que en caso que el RIPTE, que es el índice que mide la variación de los salarios de los trabajadores activos, dé más que el IPC, en el mes de marzo siguiente a lo que cuando esto ocurra, se va a dar una recomposición equivalente al 50% Sí. de la diferencia de lo que crecieron los salarios en relación con el índice de precios consumidores, Claro. cosa que es razonable. Sí, sí, claro. Ahora, deje de preguntarle, porque esta es la cuestión, ¿no? Ahí decía usted, Semino, que incluso con esta reforma no alcanza, porque está claro los números que, Sí, que, sí, que muy usted importante. expresaba. Ahora, la pregunta que surge acá es, ¿qué se puede hacer? Digo, para garantizarles, a ver, una remuneración o un haber totalmente diferente al jubilado, sin que haya un quiebre en el sistema. ¿Por qué le pregunto esto? Porque siempre se habla, y esto es un dato de la realidad, por cada jubilado hay solo 1,4 trabajadores en actividad, ¿no? Cuando se dice Sí. que debería haber 4 por lo menos para que Sí. sea estable. ¿Cómo se resuelve eso sin que colapse el sistema jubilatorio? Sí, mire, yo creo que el sistema jubilatorio ya colapsó hace rato. Lo que pasa que, es decir, si queremos definir como sistema esto que tenemos, yo le diría que estamos en un programa de subsidios por la edad. Es decir, cuando alguien llega a los 65 años, quien esté gobernando en ese momento le da algo. Por eso tenemos 2/3 partes que ganan lo mismo, esa mínima miserable que no tiene que ver con la historia laboral de nadie, que no tiene que ver con lo que es la historia social de la persona y mucho menos con la cobertura de la canasta. La definición de jubilación es que el haber jubilatorio es un salario diferido, es decir, tiene que ser sustituto del salario del activo, tiene que tener relación con la historia laboral y tiene que ser proporcional y equitativo. Esto no existe. Lo que acabo de decir es la definición del manual de la seguridad social, de la previsión social. Sí. Perdón. Sí, no hay problema. Por lo cual, la situación que estamos es de alta precariedad y tal cual lo dice usted. Fíjese que debiera estar discutiendo nuestro sistema político es el financiamiento. Claro, sí. Y el financiamiento ya en el mundo, no solo que es inadmisible tener el 50% del trabajo no registrado, Claro, sí. es un disparate. Cada gobierno que viene dice, ay, hay el 30 y pico %, y viene el otro y dice, ay, el 42%, como si fueran periodistas los políticos. Sí. ¿No? Bueno, pero espere, el gobierno también, digo, espere, pero no la modifica, ¿no? Semino, ahí y la anuncia. el gobierno, Milei, también entre sus argumentos que dice que va a vetar, también expresa esto de, che, dan esta reforma, pero no se establece de dónde van a salir los fondos para garantizar justamente esos Claro, aumentos. Bueno, iba a eso. Nosotros, primero, la mitad de lo que llega supuestamente del trabajo, aportes y contribuciones, con lo que estaba aclarando. La mitad de ese trabajo no existe. No, por lo cual aporta cero. La otra mitad, en el mundo, y ya desde fines de los 80, es el aporte fiscal. Y el aporte fiscal, primero los nórdicos, después los europeos, y ya desde el 2000 en Latinoamérica, ¿quién lo hace? Obviamente el fisco, los impuestos. Pero nunca un impuesto al consumo, y sobre todo un impuesto regresivo, como acá es el que aporta al sistema, que es el IVA. El IVA pone el 11% mensual al financiamiento de la seguridad social. Mira qué disparate, un jubilado que cobra 200.000 pesos comprando un paquete de yerba con el mismo 21% del paquete de yerba de al lado que llevó el gerente de la Shellmex, que gana muchísimo más.
eso va al sistema, los jubilados manteniendo a través de su propio consumo, o los más humildes de la sociedad manteniendo al sistema, que es el único aporte que entra seguro, y que es el 11%, porque tiene un ducto directo que va al ANSES. En el mundo se fueron reemplazando los impuestos al consumo en ese aporte fiscal o en esa asistencia por rentas. Primero fueron los nórdicos a través de la renta petrolera. Países como Finlandia y Noruega no tenían sistema de seguridad social hace 30 años, hoy son los sistemas más sustentables en el presente y hacia el futuro de los sistemas de seguridad social, en el llamado índice Melbourne, un índice que mide esa sustentabilidad. Nosotros somos el último. ¿Qué le dedicaron? ¿Qué financia? ¿Cómo lo financiaron? Dedicaron renta petrolera y minera al financiamiento. Claro. Cuando vieron que empezaron a envejecer sus pirámides a fines de los 80. En los 90 pasó lo mismo en Europa, aportando también la renta financiera. Bien. Eugenio, Ni la financiera, ni la minera, ni la petrolera, no solo que no aportan, sino que nadie la menciona. Eugenio, muy interesante, ahí se me está yendo el tiempo. Le agradezco muchísimo por la posibilidad de... No, el agradecido soy yo por el tiempo que me han dado. Les agradezco yo mucho, mucho, mucho. Le mando un gran saludo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bueno, interesante todo esto que nos decía. Gonzo, algo más y ya vamos cerrando. Vamos con redes, si querés. Dale, algo vamos. De las redes, un saludo, Osvaldo, sí. enfermero jubilado, que nos dejaba un mensaje de Puerto Deseado. Bueno, Santa Cruz, un saludo para él. Bien, sí. Bueno, del gobernador Nacho Torres, el domingo estuvo por Gaiman, el esfuerzo de los contribuyentes reflejado en obras, trabajo y sueños cumplidos. Con mucha alegría y emoción vivimos un nuevo domingo de entrega de viviendas a 24 familias. Algunas de ellas hacían 40 años que estaban esperando su casa. Bueno, ahí está, el gobernador. Y nosotros nos vamos, sigan en la programación. Nos reencontramos mañana, como siempre, desde las 18.